¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta sesión vamos a desarrollar la correspondiente a máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que corresponde precisamente a la semana número 10. Cabe precisar que esto es básicamente una aplicación de lo que nosotros ya hemos desarrollado la semana anterior. Es decir, la semana pasada vimos los diferentes métodos que existen para factorizar polinomios. Pues bien, eso el día de hoy, en esta semana, lo vamos a aplicar para poder encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vale decir, no va a ser posible hallar el máximo común divisor o el MCD, como le decimos en adelante, y el mínimo común múltiplo, llamémosle MCM, si no somos capaces de poder factorizar los polinomios. Y para eso vamos a echar mano de los diferentes métodos que ya han sido estudiados. Por ejemplo, el método de la aspa simple, el método de la aspa doble especial, divisores binómicos, el método del suma y resta, o también llamado Kitty-Pong, factor común. Los diferentes métodos que han sido estudiados ahora lo vamos a aplicar. Entonces, esta práctica es bastante sencilla, dado que corresponde básicamente a una aplicación de lo que ya ha sido estudiado la semana anterior. Bien, de esa manera entonces vamos a dar inicio al desarrollo de los ejercicios. Como vuelvo a repetir acá, de lo que se trata es de aplicar los conocimientos que ya han sido adquiridos la semana anterior. Bien, el problema número 1 nos dice que ante todo vamos a establecer, digamos, algunos acuerdos, porque en adelante vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ya? El d de x para mí va a representar el máximo común divisor y el m de x viene a ser el mínimo común múltiplo, salvo que el problema diga otra cosa, ¿ya? Entonces acá sea d de x el máximo común divisor, ahí lo precisa, ¿correcto? De los polinomios p y q en r de x. Indique la suma de los factores primos del polinomio t de x. Bueno, el polinomio t de x, para hallar t de x tenemos que hallar a, b y c. ¿De dónde vamos a hallar eso? De la primera información que tenemos, ¿eh? Acá hay algo muy importante. Les comentaba en la parte teórica, para hallar el máximo común divisor y el mínimo común es necesario, digamos así, es requisito que el estudiante ya sepa hacer uso de los diferentes métodos de factorización. Entonces acá ya vamos a echar mano a lo que nosotros conocemos. Factoricemos P y Q. Ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, como primer paso, tenemos acá lo siguiente. Factorizamos los polinomios P de x y Q de x. Muy bien. Ahí, por ejemplo, podríamos trabajar con Ruffini, ¿no es cierto? Porque son polinomios. ¿Qué habíamos dicho de los divisores binómicos? Que es uno de los métodos. Ese método se puede aplicar cuando el polinomio es de cualquier grado y una sola variable. Este es el caso, por ejemplo, P y Q tienen una sola variable. Entonces, yo te recomiendo trabajar con el método de divisores binómicos. Siendo así, entonces logramos darnos cuenta que, por ejemplo, P de x va a quedar factorizado de la siguiente manera. X menos 3 multiplicado por x al cuadrado más 2x más 2. Y Q de x factorizándolo por nuevamente divisores binómicos, logramos darnos cuenta que nos quedaría x menos 4 o x más 2, x menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 2x más 2. Acá hay que tener en cuenta algunas consideraciones que nosotros ya le hemos comentado la semana pasada, como por ejemplo, ¿cuál? Todo factor lineal, todo factor de primer grado, dicho en otros términos, siempre es irreductible, o sea, ya no se puede reducir. Entonces, por ejemplo, x más 2, x menos 3, x menos 4 son factores lineales, eso ya no lo puedo decir. La gran pregunta que tenemos acá es, ¿y qué pasa con estos factores cuadráticos? Porque un factor cuadrático podría darse el caso que se reduzca, pero como estamos trabajando en r de x, fácilmente puedo darme cuenta que es irreductible. ¿Cómo? ¿De qué manera? Fácil, calculas el discriminante. Si el discriminante es menor que 0, entonces significa que ese factor es irreductible en R. O sea, ya no lo vas a poder reducir. Independientemente del método que tú quieras hacer valer, no lo vas a poder reducir. En R, ojo, hago la aclaración. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Les comentaba la semana pasada, cuando hablemos de factorización, es necesario que se diga sobre qué conjunto numérico quiere que se haga ese proceso algebraico. Porque no es lo mismo trabajar o factorizar en Z, en R o en los complejos.
Entonces acá me están viendo en R, y en R esos factores cuadráticos son irreductibles. ¿Por qué? Ya lo comenté, dado que su discriminante es menor que 0. Entonces, ahí se puede ver el máximo común divisor. La teoría dice que para hallar el máximo común divisor debo factorizar. Ya está factorizado. Lo tienes ahí. En 1.1 y en 1.2 se ha factorizado. Recuerda, ¿qué hemos hecho para eso? Que acá no lo hemos comentado, no lo hemos desarrollado, pero sí lo hemos comentado. Hemos aplicado el método de los divisores binómicos. Entonces, como paso número 2, vamos a hallar el máximo común divisor. Luego, el d de x. Por teoría, ¿quiénes intervienen en el máximo común divisor? La teoría dice que en el máximo común divisor solo intervienen los factores primos comunes. Voy a subrayarlo acá. Los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Acá está. Ahí está. Tienen exponente 1, así que va a ser el mismo exponente. Concluimos. El máximo común divisor será x al cuadrado más 2x más 2. Pero por dato, y acá lo pongo con un amarillo porque ese es dato, el problema dice que el máximo común es ax al cuadrado más bx más c. Ahí rápidamente puedo concluir que, entonces, ahí haciendo una analogía, a es igual a 1, b resulta igual a 2 y c es igual a 2. Ya tenemos los valores de a, b y c. Acá lo tenemos, Como tercer paso, dado que ya tenemos a, b, c, ahora sí reemplacemos en t de x. Decimos acá lo siguiente, así t de x, este polinomio reemplazando, a sería 1, sería x a la cuarta, menos c sería menos 2x al cuadrado, menos b al cubo sería menos 8. ¿Correcto? Eso se puede factorizar. Factorizando esto nos quedaría así, un aspa simple, me quedaría entonces x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 2. Factorizándolo, basta un aspa simple. Ahora, este primer factor cuadrático también se puede reducir, que sería x más 2 por x menos 2, y este factor cuadrático sí es irreductible en R. Déjalo ahí, es primo, ¿correcto? Ya está factorizado t de x, factor lineal, son irreductibles. Este es un factor cuadrático, pero su discriminante es menor que 0, por lo tanto es irreductible. Entonces, concluimos acá que la suma de factores primos, voy a abreviar acá, suma de factores primos de t de x va a ser igual a x más 2 más x menos 2 más x al cuadrado más 2. Sumando me quedaría acá x al cuadrado, sumemos 2x y 2 y menos 2, acá sería, se va, te queda simplemente más 2. Es la respuesta entonces a este problema número 1. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Bueno, ahí, como repito, se ha hecho énfasis en tener que decir que para hallar el MCD y el MCM hay que factorizar. Veamos el problema número 2. Nos dice, con el fin de distribuir sus cuyes por raza y color, Carlos dividirá su terreno de forma rectangular en parcelas cuadradas, todas de la misma dimensión, de modo que éstas tengan la máxima superficie posible y no se desperdicie espacio alguno. Si las dimensiones en metros de dicho terreno están dadas por, bueno, acá me están dando estos polinomios que está representando el largo y el ancho del terreno rectangular. Indique el polinomio que represente el área de dichas parcelas. Bueno, se ha dividido en parcelas cuadradas, dice, ¿no? Entonces, acá, como tenemos las dimensiones del terreno rectangular, están dadas a través de polinomios, vamos a factorizar como paso número 1. Nuevamente, factorizamos p de x y q de x. Bueno, para p de x también nótese que son polinomios con una sola variable. Y en este caso p de grado 3 y de grado 4, así que podría echar como recurso trabajar con divisores binómicos o también llamado Ruffini, ¿no? Entonces, factorizando nos quedaría acá lo siguiente, x más 2
por x menos 2 elevado al cuadrado. Sugerencia, aplica divisores binómicos. Por acá 1.2, bajo la misma lógica, factorizo q. Factorizando q, acá nos quedaría x más 2 al cubo multiplicado por x menos 2. Ya tenemos p y q. Entonces, como paso número 2, voy a hallar el máximo común divisor de esos dos polinomios, que por cierto estaría representando el lado de cada parcela. Ten en cuenta que ese terreno rectangular lo va a dividir en parcelas cuadradas. Entonces, para que ocurra eso, debo calcular el máximo común divisor de las longitudes que son el largo y el ancho. Ese máximo común divisor me va a representar la longitud de cada lado de la parcela. ¿Correcto? Entonces, el máximo común divisor de P de X y de Q de X lo calculamos acá. Dado que ya está factorizado, nos quedaría, repito, en el máximo común divisor solo intervienen los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Notemos acá. Voy a subrayarlo, a ver. Factores comunes. Acá tenemos x más 2, pero elevado al menor exponente. En este caso sería x más 2 a la 1. Luego tenemos el otro. A ver, el otro x menos 2 al cuadrado. Pero en este caso elijo el menor exponente, sería x menos 2. Esto vendría a ser, cuando multiplico, una diferencia de cuadrados sería x cuadrado menos 4. Representa este máximo común divisor, representa el lado de cada parcela. Recuerda que se está dividiendo ese terreno rectangular en parcelas cuadradas. Entonces, la pregunta ¿cuál es? Indique el polinomio que representa el área de dicha parcela. Como ya tengo el lado y que son parcelas cuadradas, entonces el área máxima de cada parcela cuadrada será, bueno, en este caso será pues el lado que es x cuadrado menos 4 pero elevado al cuadrado. ¿Correcto? Son metros cuadrados. Esta sería la respuesta entonces a este problema número 2. Y por cierto lo encontramos en la alternativa D. Como nos piden el área, basta encontrar el lado, porque como es un cuadrado, se sabe por geometría plana que el área de un cuadrado es la longitud de su lado elevado al cuadrado. Entonces me bastaba encontrar el lado de cada parcela. Lo elevo al cuadrado y ya tengo el área. Pero el lado, ¿cómo lo encontramos? A través del máximo común divisor de las longitudes del terreno, ¿no? Bien, pasemos entonces al problema número 3. Los factores primos del máximo común divisor, ojo, P y Q en R de X representan las medidas en centímetros de las dimensiones de un paralelepípedo cuando X igual a 4. ¿Cuál es la medida del radio de la mayor esfera que se puede colocar al interior de ese paralelepípedo? Bueno, entonces acá la idea es, como repito, lo comenté al inicio de esta exposición. Estos son problemas básicamente de aplicación de lo que nosotros ya hemos visto la semana anterior. Como que están frescas las ideas realmente, porque acá lo que hay que manejar es diferentes. ¿Dónde nos detenemos un poquito? En el tema de factorizar, ¿correcto? En estos problemas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, uno de los pasos, digamos, claves, y por cierto, seguramente que lo de mayor trabajo o más laborioso, es para poder factorizar. Recuerda que hay muchos métodos, ¿no? Y en los métodos anteriores, por ejemplo, en el problema 1 y 2, lo que hemos utilizado es el método de los divisores binómicos, pero no es el único. Entonces hay que tratar de factorizar acá, ¿ya? Para hallar el MCD y el MCD. Luego lo demás es una aplicación. Ten en cuenta que el máximo común aparecen los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Mientras que en el mínimo común múltiplo aparecen todos los factores primos. Vale decir,
factores primos comunes y factores primos no comunes, elevados a su mayor exponente. Entonces acá, una vez más, vamos a tener que factorizar P y Q. ¿Pero dónde? En R. O sea, vamos a expresarlo como la multiplicación de factores primos con coeficientes reales. Recuerda que los factores cuadráticos, si el discriminante es mayor que 0, es porque sí lo puede descomponer, sí lo puede reducir en R. Pero si fuera menor que 0, ahí sí, ya es irreductible. Entonces, lo primero que habría que hacer es factorizar P y Q. Nuevamente, la tarea de factorizar. Factorizamos P de X y Q de X. Vamos por pasos, a ver. 1.1. P de X. P de X, acá tenemos X menos 3. Ojo. Luego acá tenemos X al cuadrado más 2X menos 1 elevado a la cuarta. Y por acá tenemos X cuadrado menos 2X menos 1. Acá tendríamos lo siguiente, B cuadrado menos 4AC. Por ejemplo, miren, acá, si hago un comentario con respecto a este factor, X cuadrado menos 2X menos 1, vamos a calcular su discriminante. Sería B, que es menos 2 al cuadrado, menos 4A, que vale 1, por C, que vale menos 1. Ahí logramos darnos cuenta que el discriminante es mayor que 0. Si el discriminante de un factor cuadrático es mayor que 0, es porque sí se puede reducir en R. Es decir, es reductible, es reducible, ¿no? Y ahí hay que trabajar con la fórmula cuadrática general y encontrar sus raíces. Lo mismo, si te das cuenta, analices este de acá, este factor cuadrático es reducible, porque su discriminante es mayor que 0. Entonces sí se puede reducir. Ambos factores cuadráticos vamos a tener que reducirlos, Y haciendo ese proceso, ya que hemos descubierto que son factores cuadráticos de los cuales sí se puede reducir, en mérito a que su discriminante es mayor que 0. ¿Correcto? Entonces, haciendo este proceso, ten en cuenta que te elevado a la cuarta, nos quedaría algo así. X menos 3 multiplicado por X más 1 menos raíz de 2 elevado a la cuarta. El otro factor sería X más 1 más raíz de 2 elevado a la cuarta. Y este factor cuadrático ya también lo hemos analizado, es su discriminante mayor que 0, entonces que se puede reducir. Este es X menos 1 menos raíz de 2 multiplicado por X menos 1 más raíz de 2. Ya está. Hay que trabajar ahí. Lastimosamente no se puede factorizar mediante la aspa simple. Correcto. Pero, sin embargo, ya tendríamos que echar mano a la fórmula cuadrática general para encontrar las raíces y poder formar los factores. ¿No es cierto? Recuerda esta regla práctica. Si yo tengo 3 y menos 5 son las raíces, ¿cómo sería el factor? X menos 3... y el otro factor sería X más 5. Ahí forman los factores, ¿no? Algo de eso tienes que aplicar acá. Lastimosamente, no son raíces enteras. Salen con radicales. Igual lo vas a tener que formar ahí. ¿Correcto? Entonces, recomendación, hallamos las raíces. Como no son enteras, aplicamos la fórmula cuadrática general. Y formamos los factores. Ya tenemos P de X. Siguiendo la misma lógica, Q de X también hay que factorizarlo. Q de X me dicen que es X al cubo menos X al cuadrado más 3 multiplicado por X menos 3. Y acá factorizo menos 7X. Al factorizar 7X te quedaría ¿cuánto? Nos quedaría X menos 3. Ya he factorizado de estos dos últimos, voy a subrayarlo por acá, nótese, he factorizado menos 7X. Factor común, bueno, por acá, factor común es X menos 3. ¿Qué me quedaría? Nos está quedando X al cubo menos X al cuadrado más 3 menos 7X. Que esto factorizándolo, esto de acá se puede factorizar
factorizando, aplica Ruffini, te queda x menos 3, por x menos 3 sería x menos 3 elevado al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado más 2x menos 1. ¿No? De acá, ojo, de este factor que voy a subrayar con blanco, factorizas por divisores binómicos. Entonces, este factor cuadrático también se puede reducir. Llegas a lo siguiente, que q de x nos va a quedar así, x menos 3 elevado al cuadrado, y esto de acá lo factorizas, porque se puede factorizar, es reductible, dado que su equivalente es mayor que 0. Factorizando esto nos quedaría x más 1 menos raíz de 2, el otro factor sería x más 1 más raíz de 2. Ya tenemos P y Q factorizados. ¿Correcto? Este es P de X. Ahora sí, como paso número 2, hallemos el máximo común divisor. Porque dice, los factores primos del máximo común divisor. Entonces hay que hallar el máximo común divisor. Así. El máximo común divisor de estos polinomios P y Q que ya están factorizados en el paso anterior va a ser el siguiente. Recuerda que en el máximo intervienen los factores primos comunes elevados a su menor exponente. X menos 3, X menos 3 se repite ya. Sería X menos 3. Otro factor que se repite sería X más 1 menos raíz de 2. Elevado a su menor exponente. El otro sería X más 1 más raíz de 2. Ya está. No hay más factores primos que se repiten. Entonces, por condición del problema, me dice que los factores primos del máximo común divisor representan las medidas en centímetros de las dimensiones de un paralelepípedo cuando x vale 4. Entonces, para x igual a 4, las dimensiones del paralelepípedo serán paralelepípedo son. Hay que reemplazar, cuando x vale 4 sería 4 menos 3, 1. Acá sería 4 menos 1, 5 menos raíz de 2. Vamos reemplazando. El otro sería 5 más 1, 6. No, x vale 4, ¿no? 4 más 1, 5 más raíz de 2. Ya está. Ahora, ya tenemos las dimensiones, en este caso, del paralelepípedo. Se trata de, dice, ¿cuál es la medida del radio de la mayor esfera posible que se puede colocar dentro de ese paralelepípedo? Para que la esfera logre encajar dentro de ese paralelepípedo, debe ser que el diámetro no debe superar al menor de los lados. ¿Correcto? El diámetro de la esfera no debe superar al menor de los lados, porque tiene que estar ahí. La esfera tiene que estar dentro del paralelepípedo. Entonces tomo como referencia el lado menor, porque ahí tiene que encajar. Y la mayor esfera tendrá que ser tal que su diámetro, ¿cuánto es? El diámetro tiene que ser 1, que es el lado mayor. En este caso, el menor de los lados. El menor de los lados del paralelepípedo es 1. Entonces la esfera debe coincidir exactamente con el diámetro, con el menor de los lados del paralelepípedo. Entonces comento por acá, porque yo quiero que la esfera esté dentro del paralelepípedo. Por acá voy a trazar una línea divisoria. Comento por acá. Entonces, el diámetro no debe superar al menor de los lados. Por lo tanto, el radio será la mitad, medio metro. Es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la medida del radio de la esfera que se puede colocar al interior del paralelepípedo? La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa A. Bien, acá, como repito, se ha hecho hincapié en tener que factorizar P de X, P y Q en R, ¿no? Y ahí una vez más hemos hecho la aclaración que como está en R hay que manejar bien esto de los factores cuadráticos. Un factor cuadrático es irreductible en R cuando su discriminante es menor que 0 o negativo.
Caso contrario, te está diciendo que sí es reductible. Ahora, queda ya en el dilema si es que se puede factorizar con aspa simple o de repente tendrás que trabajar con la fórmula cuadrática general. En este caso, no fue posible trabajarlo con aspa simple. Entonces tuvimos que recurrir a la fórmula cuadrática general para encontrar las raíces. Vayamos al problema número 4.